Luego pasamos por aquí al tema de la planimetría, los planos, que son la unidad básica de narración. Así como nosotros aprendemos a hablar y nos empiezan a enseñar las vocales, nos empiezan a enseñar palabras, cómo se vinculan unas con otras, todo esto hace parte de un aspecto gramatical de la fotografía. ¿Cierto? Entonces, en ese aspecto gramatical, nosotros aprendemos cuál es el lenguaje fotográfico, que es todo lo que ustedes están viendo en este momento, todo lo que implica las leyes, las normas, ¿cierto? Todo lo que implica componer, etcétera. Y luego, el tema de los planos. Como estamos viendo en esta gráfica, los planos de la fotografía se hicieron pensando específicamente en la figura humana. En ese sentido, eh, pues vamos a ver que siempre van a aplicar es con la figura humana. Con los objetos, por ejemplo, uno puede llegar a acuñar algunos de ellos, pero pues como les digo, esto ya es como una extrapolación del plano de la figura humana a un objeto, pero no se hicieron pensando en objetos, se hicieron pensando en la figura humana. En ese sentido, por ejemplo, un plano detalle que en una persona puede llegar a ser una mano, que puede llegar también a ser un ojo, que puede también llegar a ser la boca, ¿cierto? Pues nosotros con un objeto lo podemos hacer de igual manera, ¿cierto? Por ejemplo, un primerísimo primer plano o un plano detalle de un árbol podría ser la textura de su corteza, ¿cierto? Es el máximo acercamiento que yo puedo lograr allí con ese objeto. O, por ejemplo, el primer plano, nosotros decimos, ah, claro, el primerísimo primer plano o el primer plano, yo también lo podría aplicar con un animal, por ejemplo, con un gato, ¿cierto? Entonces yo más o menos me imagino acá el gato y le hago este plano y digo que sí, que es un primerísimo primer plano o que es un primer plano. Pero por lo general, ustedes van a ver que esta planimetría aplica solamente a la figura humana. Entonces, vamos a comenzar analizando por aquí. El plano detalle, como les decía, es el máximo acercamiento que ustedes pueden lograr con su cámara. Puede ser un detalle, como su nombre lo indica, ¿cierto? De una persona. La boca, un ojo, la nariz, una mano, el dedo gordo de la mano, ¿cierto? El dedo pulgar de la mano. O sea, cualquier detalle que usted pueda llegar a lograr. Luego viene por aquí el primerísimo primer plano, que como ustedes ven ya involucra el rostro y la cabeza como tal. Tenemos luego el primer plano que va hacia la parte superior del pecho. Algunas personas lo hacen por aquí un poquito más corto y lo llaman plano medio corto, ¿cierto? Pero por lo general el primer plano siempre va a estar sobre el pecho, ¿cierto? Esa es una de las características aquí, sobre el pecho, involucrando también la cabeza. Luego tenemos por aquí el plano medio corto, que en este caso muchas otras personas lo pueden llamar plano medio medio, pero este es el universal, ¿cierto? Estos son los universales. El primer plano sobre el pecho, el plano medio corto por debajo del pecho y el plano medio que es a la cintura. Muchos también lo llaman el plano medio largo. En este caso, como vemos desde el plano detalle, el primerísimo primer plano, el medio corto y el medio, este tipo de planos son muy utilizados para describir al personaje, ¿cierto? Es algo muy narrativo, muy descriptivo. Y de ahí para adelante, los planos más abiertos ya nos empiezan a mostrar un poco más del contexto, ¿cierto? Pero igual nos muestran acciones del personaje. Es decir, desde el primerísimo plano medio corto, pueden ser utilizados para mostrar, por ejemplo, el estado de ánimo de una persona. ¿Cierto? Mostrar sus características, las características anímicas, el código gestual del personaje. Y cuando ya empezamos a abrir un poco el plano, yendo al plano americano o yendo al plano entero, que también muchos lo llaman plano general, pues ya vamos a ver qué acción está desarrollando esa persona. Ya pasamos de mostrar simplemente su estado de ánimo, etcétera, a mostrar qué está haciendo, qué actividad está desarrollando. Y luego va a haber un plano mucho más abierto en el cual la persona pasa a un segundo plano, por decirlo de alguna manera, que lo llaman plano panorámico, ¿cierto? Es decir, la persona aparece por acá pequeñita y ya pasa a, digamos, a formar parte de un contexto. Eso es lo que llaman popularmente
el plano panorámico, ¿cierto? Ya la persona no es el punto de referencia principal. Bien, ahora, estos planos nos sirven para narrar, para contar historias. Por ejemplo, ustedes van a contar la historia de una chica que está en la cafetería. Entonces uno empieza a narrar de la siguiente manera y vamos a hacer aquí casi como un storyboard. Acá aparece, por ejemplo, un plano detalle de una taza de café, ¿cierto? Esa taza de café está por aquí humeante, ¿cierto? Ese es el primer plano en la narración. Luego vamos abriendo un poco más. Ya mostramos entonces no solamente la taza de café, sino que vamos a mostrar, por ejemplo, a una persona aquí que está con la taza de café en la mano, ¿cierto? Esa entonces es nuestra siguiente toma. Y luego vamos abriendo un poco más. Nadie está triste tomando café. Aquí le hacemos la cara feliz. Y entonces aquí ya vemos a la persona tomándose el café. Ya en la siguiente toma, entonces mostraríamos a la persona un poco más en un plano general, ¿cierto? Que pues no tiene que ser desde la misma perspectiva, ¿cierto? Podemos tomar otra perspectiva. Aquí está la persona en su mesa y finalmente, por ejemplo, podemos narrar que aquí está la persona en su mesa y se ve todo el contexto donde está, ¿cierto? Que es una cafetería, que es un restaurante, etcétera. O que aquí está llegando a lo lejos la persona con la que él se va a encontrar. Entonces, fíjense que solamente a partir de los planos, nosotros le vamos describiendo a una persona una historia. Lo mismo pasa, por ejemplo, en un evento. Si muchos de ustedes tienen que cubrir eventos, uno empieza a buscar cuáles son los planos que narran, que cuentan lo que nosotros hicimos ese día. Por ejemplo, si usted en su contexto hizo un desayuno digamos, empresarial, ¿cierto? O hizo un compartir allí con sus compañeros de trabajo. Entonces, pues obviamente va a tener que registrar muchas cosas. A veces a uno hasta para un informe le van a solicitar qué fue lo que pasó allí. Entonces uno puede hacer, por ejemplo, una fotografía bien bonita del pocillo del MOOC que entregaron ese día, que tenía la foto de la persona que estaban homenajeando, por ejemplo, ¿cierto? También hace otra fotografía en la que está esa persona posando con su pocillo, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y con la otra persona que está aquí felicitándolo o que le entregó el pocillo, etcétera. Uno empieza a narrar qué fue lo que ocurrió allí y puede hacerlo para que no sea algo muy aburrido, no simplemente desde el típico plano abierto, sino también puede hacerlo desde pues todas las acciones, todos los compartires que se dieron allí. Y hay momentos también en que yo no debo intervenir. Por ejemplo, yo no voy a hacer una fotografía en un plano cerrado de una persona que está comiendo, ¿cierto? Que está allí atascada con su comida porque pues es de mal gusto. Yo no voy a involucrarme en ese, digamos, en ese momento íntimo de una persona, porque también el comer, ¿cierto? El estar disfrutando de algo, pues uno no quiere que todo el mundo lo vea allí en esa situación. Entonces, y eso suele pasar mucho, por ejemplo, en las famosas fiestas de 15 años o en los matrimonios, ¿no? Que alguien está comiendo y el camarógrafo se le mete de cabeza casi entre el plato y eso pues es de muy mal gusto, ¿no? Hay que saber también qué momentos elegir para fotografiar. Bueno. Y aquí hay algo importante que quisiera destacarles y es que digamos que los planos siempre se hicieron teniendo como referencia a la figura humana. Y en ese sentido, nosotros vamos a ver que pues siempre van a aplicar para una persona, ¿cierto? No van a aplicar cuando ya aparecen más personas en escena. Y eso se lo voy a mostrar aquí de la siguiente manera. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí, voy a remarcar con el color, con el marcador por acá, a la chica. Si nosotros vemos a la chica acá, vamos a tener una fotografía en un plano medio, ¿cierto? Porque fíjense que va a la cintura.
Ese es el corte de encuadre allí. Ese sería un plano medio de una persona. Pero ¿qué pasaría si esa persona no está allí sola, sino que está con el compañero que está al lado, ¿cierto? En ese sentido, vamos a dibujarle por aquí otro encuadre. Está con esta otra persona. Entonces ya en ese punto nosotros no podemos decir que las dos personas están en un plano medio. Aquí tenemos que mencionar que es un two shot, ¿cierto? O es una fotografía de dos o un plano doble, como muchas otras personas lo llaman, ¿cierto? Entonces, en ese caso, vamos a tener en cuenta que no vamos a citar un plano. Decimos es una toma de dos o es un plano doble. Cuando ya no tenemos esas dos personas, sino que tenemos una tercera, pues ya no va a ser entonces un two shot, sino como ustedes lo están, o una toma de dos, sino como ustedes lo están intuyendo, ya vendría a ser un three shot, ¿cierto? En el caso si la foto fuera de estas tres personas que están atrás. Ahí ya sería un three shot o un plano triple, como muchas otras personas lo llaman. Y ya cuando tenemos una toma de todos estos chicos como está aquí. En este caso sería un group shot o una toma de grupo, ¿cierto? Eso ya vendría siendo lo que traemos a colación acá, que no aplican los planos sino para una persona. Ya cuando empiezan a aparecer dos, tres o un grupo, como en este caso, ya sería una toma de grupo o un group shot. Ahora, los grupos siempre nos presentan a nosotros un desafío, ¿cierto? Y ese desafío implica que cuando es un grupo grande, pues nosotros nos empezamos como a enredar, ¿cierto? Y nosotros decimos, ay, este grupo está bien difícil. Entonces hay varias estrategias para que ustedes tengan en cuenta. Por ejemplo, puede ser la tradicional de buscar una hilera de sillas y que unas personas estén sentadas y las otras estén de pie. Puede ser otra estrategia buscar unas escaleras para tratar de distribuirlos equitativamente, que las personas, pues unos no tapen a otros. También hay una tradicional que es que las personas de menor estatura estén adelante y los más altos estén atrás para que todos puedan llegar a verse. Y allí también hay que hacer varias tomas, ¿cierto? No vamos a hacer 100, pero sí tenemos que hacer varias tomas para verificar que todos estén correctamente, porque muchas veces incluso uno les hace la fotografía y todo el mundo corre detrás de la cámara a mirar, espere a ver cómo quede, o si no hay que borrarla. Entonces, cuando pasa ese tipo de cosas, pues toca volverlos a acomodar, toca volver a hacer todo esto, entonces uno les explica muy respetuosamente al inicio. Les dice, bueno, muchachos, les voy a hacer varias tomas para que todos queden muy bien. Por favor, no se me desordenen hasta que yo no les diga para que podamos hacer las tomas. Usted hace las tomas que necesite, va verificando allí en pantalla y dice, bueno, aquí están todos muy bien y listo. Pero hay que hacer, a veces ni siquiera uno tiene la posibilidad de verificar. Uno hace varias tomas y casi que se entrega a Dios y dice, bueno, ojalá que me salgan todas muy bien o que por lo menos en una no cierren los ojos, no hagan muecas, no haya pasado un ventarrón y los haya espelucado, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. Entonces, pues eso ya en muchas ocasiones es suerte, pero pues no falta siempre la persona que queda diferente. Bien, aquí por ejemplo, fíjense en esta, que es un tree shot también. Vemos que igual, aun cuando sea un tree shot, he tratado de hacer el corte de encuadre desde un plano medio, ¿cierto? Para que pues más o menos queden todos bien en la toma. Cuando hay una persona de estatura diferente, pues hay que tener muy en cuenta que no se hagan pues cortes en la cabeza, por ejemplo, ¿cierto? Tratar de, uno siempre que está encuadrando, trata de mirar arriba y mirar abajo, ¿cierto? Mira arriba, mira abajo, verifica los costados antes de realizar la toma, es decir, verifica el encuadre, porque suele suceder que cuando uno no está pendiente de esas cosas, pues uno va cortando por allí, fraccionando, quitando un brazo, ¿cierto? Cortando la cabeza y eso no está muy bien desde la perspectiva estética. Entonces siempre hay que tratar como de encuadrar de la mejor manera, verificar antes de hacer la foto. Una de los consejos que yo les puedo dar, por ejemplo, es que cuando vayan a hacer la fotografía, tomen aire, detienen el aire, hacen la toma y luego exhalan.
Eso nos da un poco más de estabilidad porque la respiración hace que nosotros involuntariamente movamos las manos hacia arriba y hacia abajo. Y el encuadre cuando está muy justo, uno puede cortar la cabeza de las personas. Entonces es importante que tomemos aire, hacemos la obturación, ¿cierto? O tomamos la fotografía y luego soltamos. De esa manera tenemos un poquito más de estabilidad. Otro de los aspectos importantes es que ustedes separen de manera correcta. Entonces ustedes, por ejemplo, no van a juntar los pies, porque entre más juntos tengamos los pies, pues vamos a perder más fácil el equilibrio. Entonces abrimos ligeramente los pies, digamos una distancia de 40, 50 centímetros, que estén bien abiertos a nuestra comodidad, y luego tomamos aire, hacemos la foto y luego soltamos. ¿Cierto? Esa es una manera de estabilizar de forma natural. Y claro, si usted tiene un trípode, pues mucho mejor, o tiene un monopié, ¿no? Un monópode, pues eso facilita las cosas. Pero si no, pues la idea es, como les digo, generar una estabilidad natural. Eso es parte también como de la técnica. En el caso del teléfono es mucho más complicado porque nosotros movemos más el pulso. En el caso de la cámara, no solamente tenemos la posibilidad de pararnos con las piernas separadas, deteniendo la respiración, sino que también podemos apoyar en el rostro, en el pómulo, la cámara, y eso lo hace más sencillo. Pero, pues, como les digo, con el teléfono tenemos que tener un poco más de cuidado con el manejo de la respiración y con la forma en que nos paramos. Y fíjense aquí, por ejemplo, en este caso, tenemos una persona de cuerpo completo que está contemplando allí la laguna, la famosa laguna de Mutiscua. Y aquí, en este caso, la persona está de cuerpo completo, y equiparo aquí con esta otra porque vemos que ya es un plano que podríamos decir un plano general, porque es de una edificación, de una antigua marmolera que está por allí abandonada en la misma zona, completa, ¿cierto? Esto podría equipararse con un plano general, pero pues eso pues depende de la perspectiva. Y ya este sería el plano, digamos, panorámico, y en este caso, como les digo, la persona ya pasa a ser parte casi del paisaje, ¿cierto? Ya lo estamos ubicando contextualmente. Entonces, fíjense que ya este plano panorámico nos sirve es para eso, para ubicar espacial o temporalmente a la persona. Esta lámina me gusta mucho, que ustedes la encuentran fácilmente en la web. Implica los cortes permitidos y los cortes no permitidos. Y esto, por ejemplo, específicamente con una... En este caso, por ejemplo, vemos que estamos pensando en los planos, ¿cierto? Por ejemplo, un plano general, o lo que llaman popularmente un plano entero, implica que no hagamos, por ejemplo, el típico corte de la punta de los pies, que no cortemos a la persona por los tobillos, o que no cortemos a la persona por la rodilla. De hecho, fíjense que en los planos que estuvimos observando por allí, había uno que se llamaba el plano americano, y ese plano americano se realiza sobre la rodilla o por debajo de la rodilla, es decir, más o menos por este punto, especialmente cuando las personas están sentadas. Este plano americano es un plano que se utilizó mucho en la época de las películas western en los Estados Unidos, de las películas de vaqueros. Muchos dicen que ese tipo de plano se realizaba porque querían cortar los pies de los actores, porque las botas en esa época eran muy costosas, y también tenían la necesidad de mostrar la pistola que estaba en la cintura, ¿cierto? Entonces el plano por lo general se hacía a esa altura y se cortaba siempre sobre las rodillas o por debajo de las rodillas. Nunca en la articulación, porque en la articulación nos va a generar una sensación de corte bastante antiestética. Y de ahí para adelante, fíjense que estos cortes son permitidos. Incluso cuando hacen un primer plano o un primerísimo primer plano, se permite cortar la parte superior de la cabeza para tener un poco más de acercamiento, pero hasta ahí, ¿cierto? Tampoco se corta por el cuello, tampoco se corta por los codos, ni se cortan las muñecas, ni esta parte de la mano. Entonces, por lo general, uno trata, si quiere mostrar las manos de la persona, de abrir un poco más para hacer un plano americano, o hace un plano
medio corto, ¿cierto? O hace un primer plano, cualquiera de los tres, pero la idea es que no genere cortes sobre las articulaciones. Eso